Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Gracias por estar con nosotros en un programa más de neurogenética médica y cotidiana. Con la titular de este programa, obviamente vamos a darle la bienvenida. Vamos a la Ciudad de México, si es que no estoy mal. Ahorita la doctora nos estará confirmando. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien. Buenos días. Yo no estoy en la Ciudad de México, yo radico en la ciudad de Durango. En México. Sí. Estuve viviendo mucho tiempo en la Ciudad de México, pero yo radico en Durango. Muy bien. Doctora, ¿usted dónde tuvo sus estudios? ¿En Durango o en ambas ciudades, tanto en la Ciudad de México como en Durango? Medicina, la carrera de medicina la hice, la licenciatura en la ciudad de Durango. Ajá. Y el internado lo hice en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, y genética lo hice en el Instituto Nacional de Pediatría y neurogenética en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Estos últimos, pues, son en la Ciudad de México. La Ciudad de México, interesante. Doctora, no es muy popular, ¿verdad? Esto de la neurogenética apenas está agarrando fuerza, ¿verdad? Sí, somos muy poquitos los que somos neurogenetistas. Aproximadamente algunos 8 o 9 en todo el país, porque muchos se van a Estados Unidos. No me diga. De los neurogenetistas, sí. Solamente y acá 8. Pues se quedan algunos, pero sí somos poquitos, más o menos unos 8 o 9. Esto con el fin de estar recapitulando todos los programas que hemos tenido y así muy rapidito porque tenemos 2 temas muy importantes el día de hoy, pero explíquenos así sencillamente, doctora, ¿por qué es importante la neurogenética y quién puede tomar citas o consultas de neurogenética? Bueno, neurogenética es una parte de la genética, pero enfocada aún más a los problemas neurológicos. Y lo podemos requerir todos, desde la información para cuando queremos tener hijos y tener como la máxima oportunidad de que nazcan sanos, y también cuando ya tenemos algún niño que está afectado, que tiene trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, trastornos del espectro autista o disgenesias, que vienen siendo malformaciones cerebrales en este aspecto. Pero también está el otro rubro, donde están los pacientes adolescentes que comienzan con trastornos de la marcha, o los pacientes geriátricos con demencias, con Parkinson, con esclerosis lateral amiotrófica, y todas estas enfermedades que en un porcentaje de un 10 a un 15% se pueden heredar y pueden pertenecer a esta causa genética. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sospechar? Bueno, si inicias a una edad más temprana de lo común, por ejemplo, en la demencia suelen iniciar a los 65 años, pero hay pacientes que inician antes. Si tienes 60 años y ya empezaste con demencia, pues muy probablemente pueda ser genético. Hay pacientes que incluso inician a los 40 años. O si tienes una mala evolución, o si tienes antecedentes familiares, digamos, no iniciaste antes de los 65, pero pues el abuelo o el bisabuelo o algún tío, alguien más en la familia tiene esta misma enfermedad, entonces ya es para sospechar que es genético. Perfecto, pues ahí está la explicación de la doctora Elizabeth. Doctora, no sé si tenga usted manos libres, porque como que luego se nos va su voz y luego regresa bien. Ok. Perfecto. Ya. Perfecto. Y así para poder apreciar bien la información que nos entrega, porque especialmente los que somos padres de familia, qué tan importante es esto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre 2 temas que nos hizo el favor la doctora Elizabeth de compartirlo con nosotros. Uno de ellos es la neuroepigenética del suicidio y síndrome de Down. Pero vamos por partes, doctora. Primeramente, explíquenos qué es epigenética. Ok. Nosotros, los genes pueden no tener ninguna alteración, pero sí la modificación en la expresión de estos. Y esta modificación
¿por qué se da? Se puede dar por interacciones con el ambiente. Y entonces esta parte es la que se llama epigenética, o sea que va sobre la genética. Tu genética puede estar bien, pero esas interacciones con el ambiente van a modificar la expresión de esos genes. Y entonces, igual tú naciste con tu gen perfecto para la memoria, etcétera, pero esas modificaciones hicieron que no lo puedas expresar y es como si no lo tuvieras. Entonces, esto es muy, muy relevante porque la epigenética son cambios que se pueden heredar y que pueden ser reversibles y que son por medio de la interacción con el ambiente. Entonces, ahí es un punto en que podemos modificar y comprenderlo nos ayuda a saber cómo nuestras acciones pueden incluso perjudicar hasta futuras generaciones. Uh-huh. No sé si esto lo pueda yo comparar, por ejemplo, la epigenética dice que está relacionada al medio ambiente. ¿Es por eso de que en cada estación o en cada cambio de estación algunos niños o adultos tienen alergias? ¿Podría ser algo relacionado? No, bueno, es que yo iría más enfocado, por ejemplo, en alguien que fuma. Alguien que fuma puede tener un coeficiente intelectual muy alto, pero al momento de fumar los estudios indican que generalmente su coeficiente se va a ubicar en 100, aunque esa persona haya tenido un coeficiente intelectual de 120. Entonces vemos cómo las toxinas del tabaco están influyendo en la expresión de genes de las capacidades cognitivas. Y entonces disminuye esa expresión. O el ambiente cuando causa cáncer u otros cambios. Ok, muy bien. Entonces, ¿podría citarnos otro ejemplo sobre la epigenética? Solamente para estar bien en claro. Cuando usted se relaciona a medio ambiente, ¿qué otro ejemplo podría citarnos? Podemos. Ajá. Bueno, uno de los ejemplos es el salmón. El consumo del salmón, al ser rico en aceites omega, permite inducir la expresión de genes del metabolismo de grasas. Entonces, cuando estás comiendo otra carne, una carne roja, incluso la estarías metabolizando de manera más ágil por tu consumo regular del salmón, que ya hizo ese cambio epigenético y favoreció la expresión de estos genes. Muy bien, de verdad que estamos aprendiendo demasiado aquí, doctora. Por lo menos yo lo estoy disfrutando esta conversación. Vamos con otro tema tan importante que es acerca del suicidio. Doctora, ¿qué se sabe sobre el suicidio, por favor? Bueno, actualmente el suicidio suele ser un tema tabú. Incluso en las familias, cuando alguien se ha suicidado, se le menciona poco o con algo de recelo, porque se piensa que no pensó en la familia o que fue cobarde, pero esto enfocado a que creemos que la decisión es completamente consciente. Ahora hay un estudio muy relevante en este sentido porque hicieron pruebas en personas que se suicidaron y vieron que tenían metilados 300 genes, todas esas personas que se suicidaron. Obviamente por distintos motivos fue el suicidio, pero esta metilación quiere decir el silenciamiento de esos genes, y esos genes eran importantes para la flexibilidad mental, para la cognición, para muchas funciones cerebrales. Entonces, ¿qué nos deja pensar esto? Que quizá la persona ya había agotado sus recursos mentales para afrontar ese estilo de vida. A mí me llama mucho la atención y me gusta compararlo a 3 tipos de muerte celular que existen. Sí. Uno es la autofagia. La autofagia, más bien sería la autofagia, la necrosis y la apoptosis. Entonces, comencemos por la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, y esta muerte celular programada es muy relevante desde que somos pequeños, porque hay etapas en donde se tiene que realizar esta como poda neuronal, que es por medio de la apoptosis, para que el individuo realice sus funciones adecuadamente. Un ejemplo de cuando no se realiza algún problema sería el autismo. Es decir,
a veces dos neuronas tienen que conectar entre ellas y hay una tercera que debió de haber muerto en ciertas etapas y no lo hizo, y entonces interfiere entre la comunicación de estas dos neuronas y bueno, puede tener complicaciones importantes. Otro ejemplo sería la necrosis celular. En la necrosis celular, la célula no está programada para morir y de repente ocurre alguna lesión y muere. Por ejemplo, cuando uno se machuca los dedos, pues hay células que van a morir por ese efecto físico y no tenían que haber muerto. Entonces, yo lo comparo un poco a cuando una persona tiene algún accidente y no estaba preparada para fallecer, ni esperaba el accidente y fallece en un accidente. Y la parte de la autofagia es la parte que me gusta comparar un poco a lo del suicidio en base a esta información. ¿Por qué? Porque la autofagia es una célula que está normal y que no quiere morir, pero el ambiente empieza a ser muy hostil y entonces llega un punto en donde la célula sabe que va a morir ante ese ambiente hostil, entonces empieza a programar una muerte celular, entonces empieza un proceso de apoptosis, pero lo empieza una vez que ve que es irreversible en las modificaciones del ambiente. Y entonces genera ese proceso de apoptosis para facilitar las cosas y no dejar residuos ni problemas pues a las demás células. Entonces, a mí me gusta compararlo un poco con el suicidio porque esos cambios epigenéticos que se encontraron en los cerebros de las personas fueron causados por el ambiente, por un ambiente hostil, por muchas situaciones que pudo haber pasado a aquella persona. Habrá quien por depresión, habrá quien por problemas laborales, etcétera. Pero al final hicieron ese ambiente hostil y la célula tuvo que reaccionar de alguna manera. No quiere decir que las células de las personas que se suicidaron iniciaron apoptosis, no, simplemente es una comparación porque esas células tenían metilados 300 genes que eran indispensables para la supervivencia. Ahora, esto nos deja a nosotros como sociedad algo muy importante, porque ese factor ambiental hubo un punto en que podía ser modificable, hubo un punto en donde quizá una atención adecuada, una disminución en el estrés hubiera modificado la situación y aquella persona no hubiera sufrido completamente estos cambios epigenéticos. Entonces da una puerta muy grande para el trabajo como sociedad, pero también para darnos cuenta que a veces lo que consideramos una decisión consciente no siempre lo es. Entonces es importante, uno, disminuir el tabú hacia las personas que lamentablemente cayeron en esta situación. Y la otra es brindar apoyo, porque uno no sabe cuando esa llamada de auxilio de una persona que te está diciendo que siente ganas de suicidarse o que su vida está muy difícil, pudiera cambiar su situación en cuanto a una acción que tú tengas con esa persona. Entonces, por eso quería comentar este tema con ustedes. Híjole, qué importante, porque realmente ese ambiente que usted dice que se pudiera generar un ambiente hostil, muchas veces y lastimosamente es generado en los hogares. Sí. Eso es se puede cambiar en ellos o en el trabajo. O en el trabajo, exactamente, pues donde nos desarrollemos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, para nosotros, ¿qué implicación? Creo que no lo había mencionado, pero sí sería recomendable que nos lo recuerde. ¿Qué implicación tiene para nosotros como sociedad este tema tan importante, doctora? Bueno, primero, saber que hay algo que en algún punto puede ser reversible. Sí. Eso es importante. Y saber que no todo es de manera consciente, porque a veces les das demasiado peso a que la persona desarrolle las herramientas y afronte tu hostilidad, a veces hasta alguna burla o algo así, pero no todos tenemos la misma capacidad de afrontar las cosas, entonces debemos de pensar un poco más allá cómo puede trascender nuestras acciones, tanto para esa persona como a nosotros mismos. A veces pensamos que lo que no te mata te hace más fuerte, sí, pero a lo mejor no. Entonces deberíamos de recapacitar en eso y en cómo ciertas acciones nos pueden cambiar en nuestros procesos neurológicos, ya sea para terceros o para información aplicable a uno mismo. Interesante, doctora.
Pues vamos a otro tema importante, doctora, porque su programa lamentablemente es solamente 25 minutos, así es de que tenemos que aprovechar cada minuto. Y bueno, acerca del síndrome de Down, ¿qué es el síndrome de Down, doctora, por favor? Es una cromosomopatía, es la más frecuente. Los cromosomas habíamos mencionado que son estas como carpetas o archiveros que guardan nuestros genes, y que los genes son las recetas para el color de la piel, el cabello, todo lo que somos por fuera, por dentro y cómo funcionamos. El síndrome de Down es causado por la presencia de un cromosoma 21 extra. En vez de tener 2 cromosomas 21, hay un tercer cromosoma 21, y este cromosoma 21 aproximadamente tiene 310 genes extra, y esto hace que los niños con síndrome de Down se parezcan entre ellos, parecen como primos. A lo mejor uno es morenito porque sus papás son morenitos y va a tener características de su familia, pero va a compartir muchas características con otros niños con Down que igual pueden ser güeritos porque la familia es güerita. Tiene razón, ahora que lo está mencionando, pues sí, son como primos, ¿verdad? Estos sí, jovencitos, sí. Bueno, pero ¿por qué requieren un seguimiento específico, doctora? Bueno, esto es muy importante. Todo paciente con síndrome de Down, aunque sea niño o adulto, requiere una valoración cada año por genética, y muchas personas lo desconocen. A veces consideran que el llevarlos al pediatra es suficiente, pero el pediatra tiene una función específica y no la suple ni el genetista, ni el pediatra suple la función que hace el genetista. Recordemos que un síndrome, dentro de las definiciones, pues es una condición humana que es causada por la variación patológica de la información genética, y que como tal no es una enfermedad, pero predispone al desarrollo de enfermedades. Y así tenemos que los niños con síndrome de Down, por ejemplo, uno de cada 2 niños va a tener problemas del corazón al nacimiento. Uno de cada 4 va a tener problemas de la tiroides, etcétera. Entonces, esta predisposición a las enfermedades es lo que hace que ellos requieran esa valoración. Muy importante allí. Doctora, y bueno, pues platíquenos también las principales complicaciones del síndrome de Down, por favor. Sí, bueno, voy a empezar por una complicación que es muy severa y que es para la edad adulta, porque generalmente nos enfocamos en los niños, pero el 80% de los pacientes que tienen síndrome de Down van a presentar Alzheimer a los 65 años, antes de los 65 años. Y si aumentamos la edad, pues va a aumentar el porcentaje de pacientes que presente este tipo de demencia. Esto es importante porque ellos tienen, al tener un cromosoma extra, tienen producción extra de la proteína beta amiloide, y esta es la que complica las cosas y genera Alzheimer. Dentro de las otras complicaciones están las complicaciones oculares, donde puede estar estrabismo, catarata u otro tipo de alteraciones. Está el riesgo para diabetes, están ciertos riesgos que presentan, igual no lo van a presentar todos los pacientes, pero sí hay porcentajes altos y que se debe de tomar en consideración. Y además es importante saber que no porque tiene síndrome de Down no va a caminar o no va a hablar, porque a veces traen a niños, lamentablemente, de 11 años de edad que no hablan, que porque tenían Down, y por eso no les llevaron a terapia de lenguaje, por eso no hicieron el esfuerzo, y ya cuando lo traen a los 11 años, pues se hace un cambio, pero no el que se podría haber hecho si hubieran traído al paciente desde que nació. Qué interesante, y hay que resaltar lo que acaba de decir, doctora, porque se puede empezar inclusive de mes, bueno, no sé si se sepa que de meses, si podamos saber si viene con síndrome de Down. ¿Es posible eso? Sí es importante. El diagnóstico se puede hacer, ya se hace desde forma prenatal, pero la mayoría se hace al nacimiento. Pero también tenemos un problema importante que, a mí me toca verlo porque llegan aquí los pacientes y el pediatra les dijo que no tenía Down, que se parecía a la familia. Y hombre, si a uno le toca a un niño que tiene síndrome de Down, lo primero que vas a pensar es que se parece a la tía, a la abuela, a alguien, porque es un proceso de negación. Pero
el profesional debe de orientar, por difícil que sea dar el diagnóstico. De hecho, estaba leyendo un artículo donde mencionan que la forma en que se da el diagnóstico influye mucho en la aceptación del niño con discapacidad, porque si los papás tienen desconocimiento y el profesional no les aclara, pues ellos van a tener mucho miedo, pero a la enfermedad, y entonces llega un punto en donde ven la enfermedad en vez de ver a su hijo, y entonces hablan de un duelo parcial, porque ellos esperaban un niño sano y tienen a un niño enfermo, etcétera. Pero el niño está ahí, y muchas de las cosas que va a aportar a la vida siguen ahí. Entonces no se debe de ver como un duelo, se debe de ver de una forma distinta, y para eso el profesional influye en esto. Así es. Y además todos son bellos angelitos y angelitas que llegan a nuestros hogares. Doctora, lamentablemente se nos acaba el tiempo en su programa, pero queremos agradecerle este aporte. Seguramente hay mucho más preguntas del público. ¿En alguna red social tiene usted Twitter o tiene Facebook donde puedan contactarla? Sí, está el Facebook de Elizabeth Ramos Raudry. También está mi correo, poetas.odry@hotmail.com, y también está mi teléfono, que sería 618-243-5811. Perfecto, exacto. Entonces, le repito, para usted, estimado Radio Escucha, puede encontrar a la doctora Elizabeth en Facebook como Elizabeth Ramos Raudry, así Raudry como se escucha, R-A-U-D de David, R-Y, Raudry. Doctora Elizabeth Ramos Raudry, y el correo electrónico de la doctora es poetas, termina con S, es sí, poetas.o, D de David, R de Ramón, Y, Audrey, poetas.audrey@hotmail.com. Ahí cualquier duda que tenga usted, pregunta para la doctora, pues por favor escríbala ahí. Doctora, pues muchas gracias, muy amable por su participación en el día de hoy. Esperemos contar con la misma la próxima semana. Ok, gracias, hasta luego, que estén muy bien. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos verlo, escucharlo la próxima semana también en su programa, el programa de la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Neurogenética, médica y cotidiana. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América.